Plan de lectura, día 30, mes 12. Libro del profeta Malaquías. El nombre Malaquías significa mi mensajero, y fue el último de los profetas de la era del Antiguo Testamento en ejercer su ministerio, predicando en el año 435 a.C., en algún momento del reinado de Artajerjes y entre las dos administraciones de Nehemías en Palestina. Es decir, fue contemporáneo a este gobernador, denunciando los mismos pecados que son tratados también en ese libro: matrimonios con esposas paganas, descuido de los diezmos, indiferencia hacia el día de reposo y la corrupción de los sacerdotes. Aunque no fue el último libro del Antiguo Testamento en ser escrito, ya que ese fue Primera y Segunda de Crónicas, es un cierre adecuado para la era profética y la dispensación del Antiguo Pacto. El siguiente profeta en venir sería Juan el Bautista, unos 400 años más tarde, quien también pertenece temáticamente al Antiguo Pacto, pero por el momento en que ejerció su ministerio, su profecía fue registrada en el Nuevo Testamento. Lo grandioso es que la aparición de Juan el Bautista también se encuentra anunciada en este libro de Malaquías, al igual que la de Jesús, mostrando así la sabiduría y el gobierno perfecto de Dios sobre la historia, así como su fidelidad a las promesas que ha entregado. Antes de Malaquías, el Señor había hablado a este pueblo por medio de Ageo y Zacarías, casi 100 años atrás. En ese momento, el Señor despertó los corazones del pueblo a través de esa palabra, y así terminaron de reconstruir el templo. Sin embargo, luego de todo ese tiempo, seguían bajo el dominio persa y su situación era de pueblo conquistado, sin poder ver a un rey sobre el trono de David. Probablemente muchos comenzaron a impacientarse y a perder la fe en el Señor, lo que dio paso a una decadencia espiritual donde apareció una religiosidad hipócrita y llena de orgullo. Mientras guardaban ese culto superficial, muerto y formalista, se entregaban a pecados que ya habían causado que el juicio y el exilio vinieran sobre sus antepasados. Una religión de esas características jamás puede agradar a Dios, lo que es un mensaje siempre vigente. Es en ese escenario en que profetizó Malaquías, denunciando esta religiosidad hipócrita para despertar a su pueblo al arrepentimiento y avivar su fe en Dios, señalando la verdadera forma de adorarlo. Esto lo hizo de manera dialéctica, es decir, en un formato de preguntas y respuestas donde hay una tensión de ideas para luego llegar a una conclusión. En Malaquías vemos anunciado el Evangelio, advirtiendo de la condenación que vendrá sobre los rebeldes y prometiendo salvación a quienes vengan al Señor en arrepentimiento y fe. En el capítulo 1 vemos que, pese al amor manifiesto de Dios a su pueblo, éste dudaba de que esto fuera realmente así, siendo incrédulo e insensible ante su palabra. El Señor les demuestra que su amor se había manifestado al escogerlos como nación, siendo ellos el pueblo que había surgido de Jacob, el hijo menor de Isaac, cuando según la tradición correspondía que la bendición hubiera recaído sobre Esaú, el hermano mayor, de quien descendió el pueblo de los edomitas. Sin embargo, el Señor había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. En otras palabras, escogió a Israel y desechó a Edom, y condenó a esta nación por sus pecados, estando indignado contra ella perpetuamente. Sin embargo, este pueblo menospreciaba al Señor y a su amor. Ellos honraban a autoridades humanas, pero deshonraban a aquel de quien viene toda autoridad, que es el Señor. Le ofrecían pan inmundo y animales defectuosos para el sacrificio, cuando en realidad la ley del Señor exigía que les fuera ofrecido lo mejor y más excelente. Debían ser las primicias de la cosecha, es decir, el primer fruto recogido, y también debían ofrecerse animales sin mancha ni defecto alguno. Pero ellos estaban ofreciendo lo cojo y lo dañado. Si ellos presentaran eso a sus gobernantes humanos, serían rechazados, pero menospreciaban al Señor, pensando que ante Él esas ofrendas sí eran válidas. Tal como lo hizo en los libros de Amós e Isaías, el Señor también declara aquí que no se agradará de su culto ni de sus ofrendas. Ellos deben volverse en arrepentimiento al Señor, implorando su favor, porque Él no aceptará este culto defectuoso y no se complacía en ellos. En contraste con esa adoración insultante de Israel, habría un tiempo en que el Señor sería conocido y honrado en todas las naciones, las que se rendirían ante la grandeza de su nombre. Eso se cumpliría en la era del Nuevo Pacto, y todavía estamos viendo cómo se va concretando esto a lo largo del mundo. Debemos cuidarnos de ofrecer la adoración que es digna del nombre de Dios, quien es el gran Rey, Jehová de los ejércitos, cuyo nombre es temible entre las naciones, como vemos en el versículo 14. Una adoración hecha con desgano, sin entender la grandeza ni la majestad de Dios, una que es hecha por simple trámite y a regañadientes, nunca será de su agrado. Necesitamos que Dios encienda nuestros corazones y nos guíe en su espíritu para adorarle como Él es digno de ser adorado.
En el capítulo 2, el Señor advierte a los sacerdotes que traería maldición sobre ellos si no se volvían a Él de corazón sincero. Ellos estaban bajo el pacto hecho con Leví, expresado en la ley de Moisés, y su sistema de sacrificios, y en ese momento se encontraban oficiando en el templo. Sin embargo, también ellos se encontraban bajo el pecado de una religión hipócrita y desprovista de corazón. Esto era de suma gravedad, pues ellos eran los encargados de guiar al pueblo en la palabra del Señor y de enseñarles sabiduría, pero se habían apartado del camino y habían hecho tropezar a muchos en la ley. Ellos, que debían ser santos, se habían hecho profanos a los ojos del pueblo debido a sus pecados, y con eso habían perdido autoridad delante de ellos para enseñarles la ley del Señor. Y no solo eso, también habían engañado al pueblo y lo habían hecho tropezar, ya que no estaban siendo ejemplo para bien sino para mal, y habían permitido que el culto al Dios Santo se mezclara con la adoración a dioses paganos. En este escenario el Señor aclara nuevamente que no aceptará esta ofrenda de manos de ellos. Esta situación se agravaba al ver que el pueblo, y podemos deducir que también sus sacerdotes, habían cometido adulterio con mujeres paganas y habían repudiado a las mujeres con las que se habían casado en primer lugar, violando así el pacto y la ley de Dios, según la cual ellos debían tomar mujeres de entre su pueblo y engendrar con ellas hijos piadosos, para lo cual debían enseñar la ley a sus hijos. Sin embargo, en lugar de esto, se habían entregado a la sensualidad y a la idolatría. El Señor les aclaró que Él aborrece el divorcio y esta actitud impía de parte del pueblo, quienes habían sido desleales. Esto no solo nos enseña sobre la lealtad debida al pacto matrimonial, sino que también, más profundamente, a la fidelidad que debemos al Señor, pues el matrimonio es una promesa que se hace ante Él en primer lugar. Tomemos en serio al Señor y no menospreciemos su santa palabra. El Salmo 149 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 31, del 10 al 24. Este es el conocido pasaje sobre la mujer virtuosa, literalmente una mujer de excelencia o de fuerza. Es un poema escrito en acróstico, donde cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo, más bien llamado alefato por su primera letra, que es el alef. Y estas letras van en orden sucesivo, por tanto cada versículo comienza con una letra de ese orden sucesivo, recordando que también esta sección es parte de los consejos que la madre del rey Lemuel le entregó a este último para ejercer su oficio real y para vivir con sabiduría. Es decir, debería ser también lo que una madre cristiana enseña a su hijo a fin de que sepa reconocer y escoger a una mujer piadosa para el matrimonio. Una mujer virtuosa se presenta aquí como de mucho más valor que las piedras preciosas. No hay riqueza en el mundo que pueda compararse a la bendición de tener a una mujer que teme al Señor. Mientras la mujer rencillosa se describe como gotera continua, la mujer virtuosa da bien a su marido cada día de su vida, y el corazón de él puede estar confiado en ella. Pocas bendiciones se pueden comparar a la tranquilidad que da esta confianza que el marido puede tener en su mujer virtuosa. Esta mujer se destaca por su laboriosidad y su dedicación para dar bien a su esposo y a sus hijos. Se describe como diligente y trabajadora, entendida en los asuntos de su casa y creativa en actividades que puedan bendecir a su familia. Es también previsora y preocupada de lo porvenir, y se muestra misericordiosa hacia aquellos que están en necesidad. La mujer que se conduce de esta manera resulta en gran bendición para su marido, y el prestigio o reputación que éste alcance se debe en gran medida a la piedad, a la devoción y a la obediencia que ella tiene. Apocalipsis, capítulo 21. Para estas alturas del libro, el Señor ya ha relatado cómo extirpará el mal de la creación, derrotando a todos sus enemigos y ejerciendo su juicio universal sobre la humanidad, lo que terminó en los impíos siendo lanzados al lago de fuego, y también la misma muerte será echada ahí, es decir, terminará la era en que asoló a la humanidad, de tal manera que ya no habrá más muerte ni sepulcro, cumpliéndose así lo dicho por medio del apóstol en 1 Corintios 15:26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Una vez que todo esto ha ocurrido, el libro ahora se concentra en la nueva creación, que ahora vuelve a cumplir el fin para el cual fue hecha, que es ser llena de la gloria de Dios. Hay entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ya quedó atrás aquella creación que fue corrompida por el pecado y la maldición que éste trajo. Es así como la santa ciudad, la nueva Jerusalén, de la que todos los cristianos somos hijos espirituales según Gálatas 4, por fin desciende del cielo a la tierra, y se aclara que viene de Dios. Mientras la Torre de Babel y su desarrollo final, que es Babilonia, son la construcción del hombre para su propia gloria, intentando llegar desde la tierra al cielo por sus medios, la santa ciudad es todo lo contrario. Su arquitecto y constructor es Dios, como nos dice Hebreos 11, y desciende desde el cielo a la tierra, para gloria de Dios. En contraste con Babilonia,
que se describe como la gran ramera, la Nueva Jerusalén es presentada como una esposa pura, embellecida para su marido. Esta santa ciudad es el lugar donde Dios tendrá comunión perpetua con su pueblo, y por eso también se dice que es el tabernáculo, es decir, la habitación de Dios con los hombres. Es el lugar en que se cumple a plenitud y en su máximo grado aquella promesa hecha a Abraham, en donde el Señor prometió ser su Dios y el de sus descendientes en Génesis 17:8. Sabemos, por el nuevo pacto, que los verdaderos descendientes de Abraham son espirituales, por medio de la fe en Jesús, como vemos en Gálatas 3:7. Por tanto, es en los creyentes de todas las edades que se cumple esta promesa, diciendo: y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, en Apocalipsis 21:4. El mismo Señor es quien promete secar las lágrimas de los rostros de su pueblo, anunciando que ya no habrá más muerte ni dolor, ya que tales cosas eran las consecuencias del pecado, pero todo eso ha quedado atrás junto con la primera creación. Y es el Señor quien hace nuevas todas las cosas, no es el hombre quien puede redimirse a sí mismo, como enseña el humanismo. Tampoco podrá traer un reino de justicia y paz por sus propios medios, como enseña el socialismo. Tal esfuerzo no es otra cosa que Babilonia. No podemos reformarnos mediante la educación. Únicamente el Señor puede redimirnos de nuestra mísera condición. Solo Él es la resurrección y la vida, que puede deshacer los efectos del pecado y la muerte. Es así como el Señor puede decir: hecho está, en el versículo 6, que es un eco del consumado es, de Juan 19:30, dicho por Jesús en la cruz. Solo porque Cristo murió para soportar la paga del pecado es que ahora la creación puede ser renovada y despojada de la maldad, para ser ahora llena de la gloria de Dios. Cristo se presenta como el alfa y la omega, en el mismo versículo 6, declaración que encuadra muy bien aquí, ya que Él está al inicio de la historia, sabiendo que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Está también en el centro de la historia con su primera venida, considerando que es el hito más importante desde la creación, que marcó un antes y un después definitivo. Y está también al final de la historia, con su segunda venida, que pondrá término al mundo presente y dará paso al mundo venidero. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Vemos una invitación a los sedientos a saciarse del agua de vida. Los pecadores por fin podrán beber del manantial de la vida eterna, que fluye gratuitamente del trono de Dios. Vemos reflejada aquí la mayor bendición de la perseverancia en la fe, que es ser hechos hijos de Dios, pero ahora pudiendo disfrutar de la presencia gloriosa de nuestro Padre. En cambio, quienes perseveraron en su rebelión se quedarán fuera para siempre, sufriendo el tormento sin fin del lago de fuego. Esto nos muestra por una parte la grandeza de la salvación que Dios ha provisto en Cristo, y por otra la absoluta santidad y justicia de Dios, que demandan necesariamente el castigo eterno del pecado. Desde el versículo 9, la visión se concentra en la belleza de la santa ciudad. Mientras Babilonia estaba llena de lujos, inmundicia y perversión, la Nueva Jerusalén destaca por su pureza y su belleza, teniendo la riqueza de las naciones en ella. Esta hermosura es el resultado directo de la obra redentora de Cristo. En Efesios 5, 25 al 27 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa belleza se describe con una enumeración de piedras preciosas para dar una idea del esplendor que exhibe esta ciudad, que recibe la suma de la gloria, la honra y la riqueza de las naciones. El número 12 se repite varias veces, 3 puertas en cada uno de los 4 muros, en total 12 puertas, 12 cimientos, una medida cúbica de 12.000 estadios, y todo este simbolismo nos indica que el número completo del pueblo de Dios estará aquí, tanto del Antiguo Testamento, donde están las 12 tribus, como los del Nuevo Testamento, representados aquí en los 12 apóstoles. La forma cúbica de la ciudad nos recuerda la disposición del lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios en medio de su pueblo, tal como será aquí, pero ya sin sombras ni simbolismos, sino que podremos verla claramente, cara a cara, sin el peligro de ser fulminados por nuestro pecado, pues este ya no existirá más. En ella no habrá templo, ya que el templo es el lugar en que se manifiesta la presencia especial y favorable de Dios, pero es un lugar que tiene límites definidos, de tal manera que puede identificarse un templo, pero también aquello que no es el templo. Pero aquí todo será el templo, por eso ya no hay uno visible, ya que la presencia gloriosa de Dios lo va a llenar todo. Por la misma razón no habrá necesidad de sol ni de luna, tampoco día ni noche, ya que el resplandor de la gloria de Dios iluminará por siempre a su pueblo. El reino de Dios en esta ciudad será universal. No habrá potestad ni criatura que pueda ni siquiera oponerse a él, ni habrá cosa inmunda en medio de ella,
pues lo único que quedará sobre la tierra son los redimidos del Señor, quienes disfrutarán para siempre de la presencia y la comunión del Dios y Señor que los salvó. Estas promesas deben ser nuestro consuelo y mayor esperanza, recordando que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, según nos dice Hebreos 13:14. No importa el nivel de comodidad y bienestar que alcancemos en esta era. Este no es nuestro hogar definitivo, sino que esperamos esta gran ciudad, siendo extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero teniendo la esperanza firme y segura de que heredaremos esta nueva creación y ante todo que podremos ver cara a cara a nuestro bendito Salvador. Que este anuncio glorioso impacte nuestra vida y podamos vivir aquí a la luz de estas realidades eternas.